Esta serie se llama Los contagios del mundo y los antídotos de Dios. Y estoy hablando con relación precisamente a aquellas cosas que han llegado a ser para nosotros, pues, de influencia a través del mundo. Hay algunas situaciones que van a alterar nuestras emociones de forma diaria a veces. Sobre todo si estamos en una situación, ¿verdad?, de responder ante una responsabilidad de provisión al hogar, una responsabilidad quizás con un trabajo, una responsabilidad con los estudios. En realidad, ¿verdad?, si somos nosotros cristianos verdaderos, asumimos que Dios nos ha dado responsabilidades. Y también una responsabilidad fundamental es nuestra respuesta que debemos de tenerle hacia su llamada, hacia Él, hacia lo que Él en realidad, hermanos, nos exige cuando nosotros entramos a la vida cristiana. La salvación, hermanos, la entendemos que es una salvación dada por gracia, con un costo muy grande. El sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para pagar por medio del derramamiento de sangre, ¿verdad?, esa también exigencia, ¿verdad?, con respecto al pecado, y por lo cual nos hace aceptos. No nos costó a nosotros nuestra vida, no nos costó nuestra sangre, le costó a nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, nuestro Dios no quiere que nos quedemos donde estábamos, en la misma posición de la cual el hombre siempre ha estado, que es inclinado a pecar, inclinado al pecado en todas sus manifestaciones. El día de hoy estamos viendo el tema número 2, un antídoto contra el estrés y la ansiedad. ¿Por qué puse un antídoto? Porque, hermanos, puede haber más antídotos. Así como usted ha enfermado alguna vez de gripa, ¿ha enfermado de gripa? ¿Sí? Ahora, ¿se ha enfermado por una única vez? Siempre hay varias veces, ¿no? A veces en un año podemos estar cediendo ante la gripa 2 o 3 veces. Y cada vez que usted se enferma, necesita medicarse de nuevo. El primer medicamento que usted tomó en la primera gripa que usted recuerde no le sirvió para hacerlo a usted inmune a la gripa. Hay algunas situaciones como el estrés y la ansiedad, de las cuales no somos inmunes. Es decir, quizás sufrimos estrés hace tiempo, pero lo seguimos sufriendo. Se ha estimado, hermanos, que cada 8, vean el porcentaje, cada 8 de cada 10 personas adultas, con un trabajo estable, con una familia común, con una salud estándar, pasa por estrés y ansiedad por lo menos 5 veces al mes. Ahora, estos pequeños periodos de estrés y de ansiedad, a veces los subestimamos y decimos, no es cierto, no, yo no estoy constantemente estresado. No es en realidad que esté constantemente estresado, sino hay situaciones que le sacan a usted, como se dice coloquialmente, de quicio, ¿no?, de mis casillas, o me ponen en un punto en el cual respondo de manera a la mejor alterada, y esa es precisamente una situación de crisis de estrés o de ansiedad. Se percibe que parte de la población que sobrevivió a la crisis de la pandemia del COVID vive con ansiedad respecto a su salud. Observe esto. Y que en eventos de enfermedades respiratorias les induce a pensar en primera instancia en esta enfermedad. ¿Cierto o no? Ya no pensamos, tiene una gripa, ya pensamos, ay, no tendrá COVID, ¿no? Y sobre todo si se trata de alguien fuera de casa, ¿no? Quizás somos más benévolos con aquellos que pertenecen a nuestra familia y decimos, no, se trata de una gripa, ¿no? Pero en realidad, esa es precisamente la tendencia, porque somos humanos. Así que el estrés y la ansiedad puede variar de forma considerable cuando hay una alteración en nuestro estándar de vida, es decir, aquello que ya no podemos controlar. Esto es un claro ejemplo de cuán fácilmente nos dejamos llevar por nuestras ansiedades y preocupaciones.
Ahora, hermanos, nuestras emociones están tan ligadas unas con otras que usted puede experimentar varias cosas a la vez. Por ejemplo, alguien que presenta un estado de estrés, muy probablemente está también ansioso. ¿Y cómo lo expresa? ¿Lo ha notado usted en otros? No digo en usted mismo, porque a lo mejor no queremos hacer una autoevaluación, ¿verdad? Pero hay quien se expresa con enojo y a la vez frustración. Hay quien se expresa con tristeza y a la vez expresa de forma audible, ¿verdad?, su decepción. Hay quien tiene miedo y a la vez está en un proceso depresivo. En realidad esto sucede de forma muy continua. Así que vamos a enfocarnos en esta primera etapa, la etapa del estrés y la ansiedad. ¿Cómo se presentan? Quiero dar una pequeña definición que encontré. Las etapas de estrés y de ansiedad son estados de ansiedad de breve duración, pero que tendemos a dejarnos llevar por ellos y en ocasiones a agravar una situación que podría ser fácilmente controlada si nos dejamos guiar por la prudencia, evaluando nuestras prioridades y considerando las alternativas que Dios nos da a través de su palabra. Voy a mencionar que son estas etapas de estrés, y estoy hablando de esas que son pequeñas. Son estados de ansiedad de breve duración, pero que tendemos a dejarnos llevar por ellos y en ocasiones a agravar en una situación que podría ser fácilmente controlada. ¿Cierto o no? A veces solamente estamos experimentando lo que coloquialmente también decimos, la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Que ya tenemos allá atrás un montón de cosas que nos están preocupando, ansiedad, mal humor, y solamente hay una pequeña cosa que falta para que explotemos y explotamos con la persona que a lo mejor menos, ¿verdad?, tendría que pagar nuestro mal humor. Quizás usted no ha considerado que el afán por el orden, el trabajo, la actitud controladora hacia los demás, etcétera, le produce a usted estrés y ansiedad. Y además esto se traduce en un estado de ánimo que puede robarle a usted la bendición de disfrutar relaciones sanas y positivas con sus seres queridos o con los demás. Estas bendiciones están diseñadas por Dios para complementar nuestras vidas. Pero en realidad cuando nosotros explotamos, generamos un ambiente de hostilidad, de alejamiento, y como vuelvo a referirles, la persona menos indicada es la que sale más perjudicada y es con la que incluso más convivimos. Se puede tratar de hijos, se puede tratar de esposos, se puede tratar, bueno, de una esposa, en el caso de un esposo que tenga vamos a decirlo así, este tipo de respuestas emocionales, o estos impulsos. Ahora, todo esto es ordinario, podemos decirlo, a nuestra humanidad, pero debemos evaluarlos desde la perspectiva de Dios y actuar de acuerdo a lo que sabemos y no en cómo nos sentimos. Debemos de actuar en cuanto a lo que sabemos y no en cómo nos sentimos. Un ejemplo claro sobre esto es el manejo de la ira. Observen cómo dice Efesios 4:26. Vayan ahí ustedes a sus Biblias. Efesios 4:26. Es un pequeño texto, así que pueden leerlos ustedes de forma ordenada y fuerte. ¿Cómo dice Efesios 4:26? Lean el siguiente también. Ok. Ni deis lugar al diablo. Mencioné esta forma de pensar en cuanto a cómo debemos responder y actuar. Y debemos de actuar de acuerdo a lo que sabemos y no cómo nos sentimos. Este ejemplo de la ira, ahí en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí se describen estos dos aspectos. El aspecto emocional, airaos. ¿Qué es airarse? Enojarse, ¿verdad?
llevarse, ¿cómo se llama? Tener ira por algo. Esta parte nos está definiendo la emoción o lo que sentimos. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? No pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Entendemos los dos factores de forma clara? Hay lo que sentimos, pero hay una respuesta sobre lo que sabemos. ¿Cómo debemos de actuar de acuerdo a la palabra de Dios cuando nos encontramos en este tipo de situaciones de ansiedad y de estrés? La ansiedad produce estrés y el estrés produce ansiedad. Ambos podemos nosotros definirlo así. Y el siguiente paso, cuando es una situación que ha lastimado nuestras emociones, nos lleva a la tristeza. Y cuando la tristeza no es controlada en cuanto a lo que sabemos de parte de Dios, que Él es nuestro buen pastor, que Él nos va a poner sobre la peña, que Él está, ¿verdad?, con nosotros en cualquier situación, y por el contrario nos dejamos llevar por nuestras emociones, esa tristeza se va a convertir en depresión. La depresión, vamos a decirlo, es la expresión más grave que puede presentar una persona en un estado de tristeza. Porque la tristeza la sentimos todos. Pero todos podemos tener esa situación si nos afianzamos en Dios para no caer en una situación de depresión. Ahora, hermanos, todo esto también trae efectos en la salud. Estuve viendo y el estrés, por ejemplo, produce dolor de cabeza, ¿cierto o no? Dolor en el pecho. En alguna ocasión usted quizás tuvo que la sensación de que me va a dar un infarto, ¿no? Y va con el médico, le hace su electrocardiograma y sabe que está usted bien. Entonces, ¿por qué me duele? El doctor, entonces, si es un buen doctor, quizás a lo mejor le lleve a considerar que tiene fatiga, que está estresado por el trabajo, que está a lo mejor en una situación, ¿verdad?, de ansiedad. Y esto, aunque nosotros no nos vamos a abrir con él como si se tratara de un psicólogo, como si se tratara de un pastor o un consejero, pero sabemos que atrás de nosotros hay problemas. Así que, hermanos, esto también puede producir falta de motivación y enfoque, que en realidad se le llama falta de productividad, porque no tenemos ganas de hacer las cosas. Usted puede agarrar y decir, bueno, hoy me siento así, tan estresado, tan cansado, tengo tantos problemas que ni siquiera tengo ganas de cocinar, ¿no? Y quien la paga es el marido, ¿no? O no tengo ganas de hacer esto, o no tengo ganas de ir a trabajar. Así que, hermanos, puede suceder esto. También produce malestar estomacal, produce frustración para los casados en la actividad sexual, problemas de sueño, entre otras afectaciones. Ahora la pregunta es, ¿Dios quiere que vivamos de esa forma? Dios quiere que estemos en una situación en la cual estemos nosotros no al 100%, sino improductivos, ansiosos. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que me gustó para retomar esto, ya lo hemos tomado algunas otras veces, pero observemos como Marta pasó por una crisis de estrés y ansiedad. ¿En qué momento? Cuando estaba con María, ¿recuerdan? Sí. Ese famoso pasaje de Marta y María, en Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, el 38 al 42. ¿Lo tenemos? Vamos a darle oportunidad a las damas que lo lean, porque se trata de dos damas aquí, ¿verdad? Que están narrando su historia. Lucas 10, 38 a 42, les doy entrada. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer que llamaba de servicios a casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero María se preocupaba con muchos placeres y acercándose le dijo: Señor, no debe hablar de mi hermana. Sola, dile que me siempre. Respondiendo Jesús le
respecto a varones también, aunque no esté refiriendo al género, ¿no? Pero a todos nosotros, con respecto a la actitud que aquí se menciona. ¿Quién le gustaría más ser, Marta o María? María. Pero en realidad, ¿quién es? A veces en realidad somos más Martas que Marías, ¿no? Con respecto a la actitud. Ahora la versión, ¿verdad? La versión Peshitta traduce así: Marta, Marta, afanada y ansiosa, estás con muchas cosas. Aquí se traduce afanada y turbada, estás con muchas cosas. La versión, ¿verdad? También que la lengua actual dice afanada y preocupada, estás con muchas cosas. Ahora, esto, hermanos, considerando el primer punto que ustedes tienen en sus bosquejos, lo que se titular este punto como una historia de fatiga. Una historia de fatiga. Les voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión, un padre de familia regresa a casa. Fue un mal día. El trabajo se retrasó por falta de materia prima. Está obligado a que los días siguientes aumentaría la carga de trabajo. El tráfico había sido mayor que los días normales debido a un accidente automovilístico. En fin, espera poder descansar y relajarse en casa. Al llegar saluda a su esposa y ella le dice: ¿trajiste la cartulina que te pedí para la tarea del niño? Él se para en seco y guarda silencio. ¿Qué dijo el hombre? Se me olvidó, ¿no? Se me olvidó, dice él. Y ella dice: solo te encargué una cosa. ¿Qué hiciste todo el día? ¿Le suena familiar? Ejemplo 2. En cierta ocasión una madre de familia se ha dedicado por entero a tener el orden en su hogar. Lava trastos, lava la ropa, y ese día decidió lavar el baño a conciencia. Y hasta a veces la lija, ¿verdad? Utilizando ahí una lija de agua o algo más, para que quede bien limpia. En esa actividad se le fueron 2 horas extras que normalmente son ordinarias, así que prepara sándwiches a sus hijos. A la noche él espera poder descansar y relajarse también en su propio hogar. Al llegar su esposo le dice: ¿qué hay para cenar? Ella le contesta: no hice de comer. Antes que pudiera decir más, el hombre le dice: ¿qué hiciste todo el día que no hay comida, ¿no? Ahora, ¿esto altera realmente este tipo de situaciones? Ahora, no es que ninguno de los dos no haya hecho nada, sino lo que sucedió es que se rompió la expectativa del que iba a descansar. Esto es bien diferente. Se rompe mi expectativa con relación a lo que yo espero en casa, y no tiene la culpa ni el varón lo que le sucedió en su trabajo, ni la mujer lo que hizo en casa, sino la expectativa, y eso le lleva a responder de una forma negativa y a generar un ambiente de ¿qué? Un ambiente de enojo. Un ambiente donde hay quizás disgusto. Pero normalmente reaccionamos sobre lo primero que oímos y no nos pondremos a pensar qué es lo que hay atrás. Y podemos trasladarlo a muchas más situaciones: cuando al hijo se le hace tarde, cuando no llega a la hora correcta, cuando se pierde algo, cuando a lo mejor, ¿verdad?, hubo una situación en la cual pues, no estuvo bajo su control y perdió la lonchera, se perdió el uniforme, y sobre todo con los niños chicos, ¿no? Marta está viviendo su propia historia de fatiga, y quizá tú también experimentes una historia de fatiga esta semana. La experimentaste, producida por el exceso de trabajo, producido por una enfermedad desgastante, producido por malas relaciones personales en la familia, por una discusión en el trabajo, y esto fatiga de forma emocional. Así que, hermano, no debemos sorprendernos que las vamos a seguir teniendo. Esto va a surgir por el resto de nuestras vidas, pero la cuestión es cómo vamos a manejarlas con respecto a la palabra de Dios. Esto, hermanos, cuando sale verdad de control, produce en nosotros sentimientos de estrés y ansiedad, porque respondemos emocionalmente ante las circunstancias que estás o estarás viviendo. Y tiene mucho que ver con lo que he mencionado, las expectativas no cumplidas. Te sentirás incomprendido, ¿cierto o no? Se siente incomprendida la mujer cuando le están reclamando que por qué no hizo de comer. Se siente incomprendido el hombre porque también, ¿verdad?, se siente por una queja, ¿verdad?, como si fuese culpable de toda esa situación.
Ahora, esto está ahí en esa historia. Dice la palabra de Dios que Marta le dice al Señor Jesús: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No se sintió incomprendida Marta de Jesús? Al decirle, ¿verdad? Oye, Jesús, oye, ya tenía aquí 2 horas María contigo y tú no te das cuenta cómo estoy yo, incluso, ¿verdad? Sudando, ¿verdad? Como se puede decir, la gota gorda. Ahora, hermanos, la petición de Marta es: dile pues que me ayude. En ocasiones nos sentimos solos en el barco. Ustedes quizás, ¿verdad?, pueden imaginar cómo es un barco, ¿verdad?, de los antaños, donde había velas, estaba el timón, donde su modo, ¿verdad?, precisamente de locomoción es el aire. Pues no puedes estar en el timón y al mismo tiempo izar las velas. Te sientes solo. Quizás no te has dado cuenta, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, pero ese mal día, piensen en ese mal día, ese mal día tiene 24 horas como las demás. Tiene 24 horas como los demás. ¿Qué quiero decir? Al día siguiente verás que podrás hacer lo que no hiciste ayer. Ahora, no estoy diciendo que vivamos una vida sin orden. No estoy diciendo eso, sin responsabilidades. Que seamos irresponsables ante lo que son nuestros roles, sino que nos enfoquemos en lo que verdaderamente es importante. Quizás no te has dado cuenta, o quizás yo no me he dado cuenta, pero en ocasiones encajamos más con la actitud de ¿quién? De Marta. Encajamos más con Marta porque nos afamamos y nos turbamos. Muchos asumen que Jesús se encontraba enseñando a varias personas en la casa de Marta. No se menciona ahí en el pasaje, ¿verdad?, que hubiese los discípulos o que hubiese alguien más, pero se asume. ¿Por qué? Porque Marta hace la mención: me deja servir sola. Si fuese solamente Jesús, pues sería la cosa más sencilla. Pero obviamente puede haber más personas, así que podemos penetrar en el corazón de Marta un poco. Ella quería ser excelente anfitriona. ¿Les ha sucedido esto? Que quieren ser excelentes anfitriones o excelentes en el trabajo y que a veces se afanan más, ¿verdad?, en la cena que en lo que representa la cena. Se acerca Navidad y esto sucede. Hay amas de casa que se afanan tanto en la cena que se paran a las 5 de la mañana, alrededor de la semana antes ya están empezando a preparar. Llega el momento en que llega la cena a las 12 de la noche y están exhaustas. Y sucede también en la vida de los varones. Ahora, hermanos, ella quería ser una excelente anfitriona. Piensen en esto, ¿verdad? En ese tiempo. Ella tenía que tomar los leños para preparar lo que habría de comer, ya sean panes, ya sea, ¿verdad?, algunas otras cosas. Pero el tiempo se viene encima. ¿Ustedes han sentido eso cuando el tiempo se les viene encima? Y vamos a tocar un poco acerca de los domingos, ¿eh? Cuando siento que el tiempo se me viene encima. Marta no solo estaba hirviendo la sopa, sino también estaba hirviendo su ánimo. Estaba ya a punto de explotar. Yo creo que ella veía así como de reojo, ¿verdad?, a María, y cada vez que la volteaba a ver, como que cada vez se encendía más, ¿no? Que no se movía, que parece que se va a levantar, pero lo único que hizo es cambiarse de posición porque se cansó. Y ahí está, ¿verdad? Así que, hermanos, yo creo que ahí estaba eso, con su mirada estaba pidiendo ayuda. Y ella cae precisamente en una crisis de ansiedad, en una crisis, ¿verdad?, de ánimo, de enojo. Y piensa quizás lo siguiente: el Señor es tan incomprensivo como María. ¿Por qué acaso no te da cuidado, Señor? Casi le está diciendo al Señor: fórzala a que me ayude. Marta no controló sus emociones y le llevó a no percibir algo importante: que María no estaba desocupada. ¿Notan esto? María no estaba desocupada. Incluso el Señor Jesucristo se la aclara. En el punto 2 dice así: el estrés, que ahí puse la estrés, que está mal, el estrés y ansiedad puede obstaculizar la bendición. Usted ha ido a algún servicio el domingo por la mañana, pero venía enfadado por algo, enojado con alguien.
de tal forma que llega y solamente se cumple el tiempo y no sale bendecido. Esto llega a suceder, hermanos. Llega a suceder. Por eso cuando dice ahí una amiga pejita, Marta, Marta, estás afanada y ansiosa por muchas cosas, yo te pregunto, querido hermano, ¿qué te mantiene ansioso? ¿Qué te mantiene ansioso? Quizás lo que nos mantiene ansiosos son las responsabilidades de la casa, las colegiaturas, y en ocasiones, ¿verdad? Eso nos lleva precisamente a pensar que es más importante trabajar todos los días de la semana y no tener el día de descanso que Dios instituyó. Como pastores, en ocasiones, y puedo decirlo, caemos en el error de centrarnos en la asistencia. No sé si ustedes, ¿verdad?, puedan notar a través de la transmisión, si están en casa los miércoles, que se redujo el número de asistentes. Después de la pandemia empezamos bien y después empezó a reducir. Ahora, yo no estoy hablando de situaciones en las cuales sean forzadas. Si hay una situación de salud, adelante. Si hay una situación de distancia, adelante. Si hay una situación de edad, adelante. Pero si hay una situación en la cual tú puedes decir, yo podría estar en cualquier otra parte fuera de mi casa porque no tengo problema y no estoy en el templo, entonces hay una situación precisamente de falta de compromiso. Así que, hermanos, a veces los pastores nos concentramos en la asistencia y creo, o podemos decir, a veces nos olvidamos de la bendición de esos pocos que asisten, porque ahí estuvieron. Los pastores pasamos por ansiedad igual. En ocasiones buscamos la forma en que los miembros respondan con compromiso. Y esto lo hacemos y hemos, yo creo que los pastores, ¿verdad?, han orado por esto. Pero si usted se ha centrado más en la comodidad y no en el esfuerzo de estar presente, pues quizás, ¿verdad?, en ese sentido tengamos que autoanalizarnos. Hay a quienes les incomoda cuando las reglas se rompen, ¿cierto o no? Hay a quienes cuando se incomodan porque las reglas se rompen y pasan por alto el comprender el por qué se rompieron las reglas. La ansiedad produce falta de paciencia. Ejemplo, castigamos antes de escuchar, juzgamos antes de evaluar. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, pero cuando servimos al Señor, independientemente de la forma, hay algo que no se pasa por alto el Señor y es recompensar. Él recompensará todo. Tanto así que hasta dice la palabra de Dios que aunque le des un vaso de agua a uno de estos pequeños que creen. Nuestro Dios dice así: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora Marta le dice al Señor: no es justo que María no ayude. Yo sé, hermanos, que quizás en ocasiones nos sintamos sobrecargados. No me cabe duda que algunos de ustedes, ¿verdad?, se hayan sentido fatigados en esta semana, quizás con alguna frustración. Y piensa quizás, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que ya no me pase este tipo de situaciones? Así que, hermanos, debemos de darle más importancia a las cosas del Señor. Muchos, ¿verdad?, le damos importancia quizás en un momento dado a otras cosas. Pero eso es el común denominador de la mayoría de la gente. Ahora, ¿cuál es la respuesta que Jesús asume? Número 3, edificación en lugar de estrés y ansiedad. Por eso estoy hablando de que es un antídoto de varios. Porque también nos podemos basar, ¿verdad?, quizás tema de otra predicación, cuando dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hablando precisamente de esta historia de Marta y María, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 42, lo que dice el Señor: pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido, ¿qué? La buena parte, la cual no le será quitada. Yo creo, hermanos, que quizás Marta estaba haciendo una lista mental de las cosas que tenía que hacer, de tal forma que yo ya no puedo. Y si pensamos en nosotros mismos o pensamos en ustedes, ¿verdad?, yo puedo pensar lo siguiente, hermanos, y creo que no me equivoco, porque son cosas cotidianas.
Quizás usted dejó ropa sucia en su casa el día de hoy. Quizás dejó ahí, ¿verdad?, lo que pensó que tenía que lavarlo. Y quizás incluso pasó por su pensamiento, el domingo es un buen día para lavarla. Si usted tiene una tarea escolar que hacer, piensa quizás que el domingo es la mejor opción. Si usted tiene un trabajo que entregar, quizás piense que el domingo tiene que terminarlo. Pero déjeme decirle algo. Quizás usted cumplió con sus objetivos, pero se perdió de la mejor parte. Se perdió de la mejor parte. ¿Sabe que cuando Dios instituyó un día para el descanso, ese día es para Él? Más que para nosotros, es para Él. El congregarse tiene un valor muy alto. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, ¿se lo saben? ¿Qué sigue? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Una vez oía un pastor que les dijo a los hermanos, ¿verdad?, cuando estaba predicando sobre este pasaje, hermano, apúntele ahí porque a lo mejor no lo veo el próximo domingo. No dejando de congregarme como tenemos nosotros por costumbre. Porque le dice así, ahora que está usted, aproveche para saber que esto no se haga una costumbre. Ahora, ¿qué es una costumbre, hermanos? Un hábito. Aquí este pasaje no está aludiendo a una falta de responsabilidad, porque hay ocasiones en que es necesario. Hay ocasiones que nos vemos forzados a faltar, hay ocasiones en que quizás hay alguna situación que sea a lo mejor hasta, vamos a decirlo así, una festividad o algo que pueda surgir, o un día de salida con la familia que también es importante, pero no se vuelve en costumbrismo. ¿Qué es costumbrismo? Es un patrón en el cual le damos más importancia que a lo que es necesario. Así que, hermanos, ahí precisamente nos está hablando acerca de esto. El punto 4 dice así, la mejor parte Jesús la identifica como necesaria. Como necesaria. Así la identifica nuestro Señor. Dice, porque solo una cosa es necesaria. Ahora, hermanos, es necesario sentarnos a los pies de Jesús. Eso es lo que tenía y estaba haciendo María. No estaba desocupada. Miriam también dice, la pechita Miriam, así le traduce. No sé cuál le guste más, María o Miriam, porque es el mismo nombre. Pero, hermanos, tú puedes decir que eres la palabra de Dios en casa. Tú puedes decir que oras en casa. Tú puedes decir que oyes las predicaciones desde casa. Ahora te pregunto, ¿quién te dio la casa? Dios te dio la casa. El templo nos evita de distractores, créanlo. Yo también he escuchado algunas predicaciones, hasta las mías, ¿verdad? Y en casa. Y te distraes, ¿cierto o no? Sí. Te toca la puerta, de repente volteas y ves un traste en la mesa y te paras a levantarlo. Son distractores. El templo, hermanos, es el lugar de reunión del cuerpo de Cristo, no nuestra casa. De otra forma, ¿verdad? Pues yo pienso que valdría la pena cerrar el templo, ¿no? ¿Sabes que actualmente hay iglesias virtuales? ¿Saben que hay pastores que por una situación u otra, porque rentaban, ya no alcanzó y todos se están dando la tarea de dar predicaciones virtuales, y quizás esto esté contaminando el pensamiento de Dios con respecto a que no debemos dejarnos de congregarnos? Esto se puede decir, bueno, puede ser una idea, pero la iglesia virtual no es bíblica. Usted puede agarrar y decir, bueno, deposito mi diezmo a una cuenta, solamente son excepciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos invita precisamente a venir al templo, darle forma al organismo vivo que es el cuerpo de Cristo y centrarnos en la edificación mutua. Ahora, hermanos, todo lo que sucede virtualmente es solo una opción.
solamente es una opción. La buena parte no solo es la asistencia, sino la comunión entre nosotros. Hoy tenemos la bendición de tener, ¿verdad?, este hermoso templo. A mí me gusta mucho nuestro templo. Y lo podemos mejorar, ¿cierto o no? Ahora, ¿qué vamos a hacer para mejorarlo? ¿Qué podemos hacer para también pensar en la situación de que este templo sirve para muchas otras cosas y no solamente para los domingos? Podemos hacer campañas, podemos hacer reuniones especiales, se pueden, ¿verdad? Y se ha hecho, ¿verdad?, darle opción a los hermanos que hagan sus 15 años y cuestiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque esto va a representar bendición y comunión. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios con respecto precisamente a eso: no debemos dejar de congregarnos. Muchos han ayudado a que este templo se vea como tal se ve. Podemos preguntar, ¿usted pertenece a esos muchos? Ahora, el punto número 5 dice así: la mejor parte. ¿Saben que tiene una característica importante lo que estaba haciendo María? Ella tenía la mejor parte. ¿Y qué dice? No le será quitada. No le se quiera quitar. Le han quitado un regalo que le han dicho: hoy te regalo esto, pero después le regresame. No, yo creo que se hiciera muy seguido, ¿verdad? Pero se sentiría feo, ¿no? Tú ya lo regalaste. ¿Saben lo que pasó con Ananías y Zafira ahí en Hechos? Sí. Dice que ellos vendieron su heredad. Y, vamos a decirlo así, trataron de engañar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Bernabé ya lo había hecho, había vendido su heredad y lo había puesto a los pies de los apóstoles, y los demás también, algunos lo habían hecho. Pero ellos, ¿verdad?, intentaron engañar diciendo que lo que se había vendido y se había puesto a los pies de los apóstoles era el total de la venta. La intención fue: voy a aparentar que yo doy el 100%. Y las apariencias Dios las conoce. Por eso, ¿verdad?, ahí Pedro le dice: has mentido al Espíritu Santo. En realidad no era, ¿verdad?, el afán de que, o vamos a decir, la obligación o la presión de los apóstoles a que se diera sus bienes. No era eso. Porque incluso Pedro dijo: esto era tuyo, te pertenecía. Tú no podías hacer con él lo que quisieras. Puedes darlo o te lo puedes quedar. No hay problema con eso. El problema fue que trataste de engañar y mentir al Espíritu Santo. Ahora, la mejor parte, esta es una característica importante. Aquella enseñanza bíblica, ¿verdad?, puede transformar también nuestro pensamiento. Lo que obtenemos como bendición espiritual no nos es quitado. Por ejemplo, piensen en una consejería, ¿no? Yo pienso en una consejería. Aquella consejería que salvó a un matrimonio, eso no le será quitado. A aquella ocasión en que sentía que se perdía en la soledad y la escritura le dio certeza que el Señor camina a su lado, no le será quitada. Aquel día en que Jesús llegó a su corazón, esa salvación no le será quitada. Aquel día, ¿verdad?, en el que usted llegue a una predicación en este templo y salga bendecido en su vida, no le será quitado. Hay gente que ha conocido al Señor en la cárcel, otros más bajo el dolor que produce un funeral, otros lo han conocido en la cama de un hospital, otros más en los salones de clases, otros en reuniones de matrimonio, otros en los templos. Pero hoy por hoy, quizás algunos hayan escuchado el plan de salvación a través de las redes sociales, y ahorita se está transmitiendo. Pero si ese es el caso, cada día podremos encontrar, si nos ponemos a los pies del Señor, la mejor parte, la cual no nos será quitada. Y esto es solamente cuando decidimos obedecerle, como lo he dicho, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Conclusión: uno de los antídotos contra el estrés y la ansiedad es elegir la mejor parte. La edificación cristiana es la aplicación de lo aprendido.
Cuando usted va a la iglesia y dice, fui a edificarme, es diferente a decir, fui a escuchar. Es diferente, porque escuchar, ya lo hicimos todo. La cuestión es cómo lo aplico. Si lo voy a aplicar, me estoy edificando. Así que, hermanos, pongamos nuestras prioridades en orden. Todos podemos contar un problema que vivimos, pero si nos enfocamos en la buena parte que Dios nos ofrece, seguramente podríamos compartir más acciones de gracias cada domingo o cada miércoles. Quizás cuando pasemos por esa crisis, ¿verdad?, de ansiedad o esas crisis de estrés, lo mejor será sentarnos como lo hizo María. Ella decidió que muchas cosas pueden esperar. María decidió eso. Muchas cosas pueden esperar. Ahora, unos pasajes después, se habla de que María fue y enjugó con lágrimas los pies de Jesús. Eso sucedió después de la resurrección de Lázaro. María fue edificada. Después María vio la resurrección de su hermano y después fue en agradecimiento hacia los pies de Jesús. ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de estar a los pies de Jesús? Yo pienso que ahorita por lo menos tenemos dos. Primero edificándose y después agradeciendo. ¿Cómo va a ir usted a los pies de Jesús? Así que, hermanos, esto nos puede llevar a pensar con respecto a cómo responder a los tiempos de estrés y de ansiedad. Alguien hizo un ejercicio bastante interesante. Él mismo se hizo una lista de todos los cultos del año que habría de comenzar. Eso lo hizo en el mes de enero. Dijo, estos son todos los cultos a los cuales yo puedo asistir. Ajá. Y pondría una marca de asistencia y una falta según sea el caso. Cuando faltaba ponía una leyenda del por qué faltó. Pero al final de esa lista personal de asistencia, ¿verdad?, él tenía un texto que dice así, Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Quizás era una tercera parte el tiempo en el cual habría de invertir al estar con los pies del Señor. En cultos estoy hablando. Pero el Señor nos olvidó de estar con Él todos los días. Y eso es para nosotros también. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra y reconociendo, Señor, de que, Padre bendito, a veces somos hallados faltos en cuestión de compromiso. Pero, Padre bendito, esa falta de compromiso, Señor, nos perdemos de la mejor parte. Y entiendo, Señor, según lo que tu palabra dice, que la comunión contigo, Padre bendito, nos ayuda a no responder, Señor, de forma emocional, en ansiedad y en estrés. Permite que cada vez que tengamos una situación de esta, nos sentamos a los pies tuyos, Señor, y podamos meditar sobre tu palabra, orar y pensar cómo responderías tú. Mi Dios, cada vez que entiendo más tu naturaleza, entiendo que tú no estás dispuesto a hacer eco a mis demandas, sino transformarme a tu voluntad. Bendícenos, cuídanos y permite que este día, Señor, vayamos con algo de lo aprendido, que lo pongamos en práctica, que no estemos, Padre Santo, actuando bajo presión, sino por convicción. Y en el nombre de Cristo, despídenos a nosotros y trae con bien a nuestros hermanos que salieron o que no estuvieron por diferentes motivos. Y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Estamos ustedes.